Bueno, empezamos con la segunda parte de lo que es la organización de la empresa. En la primera hemos visto los estudios que han dado lugar a la necesidad de una organización, estudios basados en una organización científica, lo que llamábamos la organización científica de la empresa, y ahora vamos a ver qué estructuras se pueden organizar en función de las conclusiones a las que nos han llevado todos estos estudios. Bien, todo eso que nosotros podamos organizar es lo que llamamos la estructura formal de la empresa. La estructura formal de la empresa, ¿qué es? Aquello que la dirección de la empresa decide realizar. Es decir, decíamos que organizar una empresa era dividir la empresa en distintos puestos de trabajo y coordinarlos posteriormente. Bueno, pues eso forma parte de esa estructura formal. Si decimos dividir y coordinar, estamos diciendo que establecemos esos puestos de trabajo. Eso es dividir el conjunto de actividades que hay en tareas y esas tareas asignarlas a los puestos. Por eso es establecer los puestos de trabajo. En la medida en la que asignamos tareas a los puestos y coordinamos los puestos, lo que estamos haciendo es esa coordinación, esa labor de coordinación, no solo de división de tareas en puestos de trabajo, sino posteriormente coordinar los puestos. Muchas veces esa coordinación se realiza a través de normas preestablecidas. Eso es lo que llamamos la voluntad de la dirección también. Las normas lo que pretenden en algunas ocasiones es realizar esta labor de coordinación y de división, las dos cosas. Bien, pues esa es la estructura formal entonces, esa división y esa coordinación a través de los puestos de trabajo en esa estructura formal que pretendemos también encajar todos los elementos que hay en la empresa, encajarlos en los distintos puestos y esos puestos, vuelvo a decir, coordinarlos a través de posiblemente un manual de organización. Un manual de organización lo que hace es organizar la empresa y establecer esas normas de las que hemos hablado y que lo que ayudan es a estas dos cosas, dividir, coordinar, por tanto establecer la estructura formal de la empresa. En esa estructura formal, pues además de establecer los puestos, establecemos también las relaciones de autoridad, que esas relaciones de autoridad, como veremos más adelante, cuando hagamos el análisis de las distintas formas de organización, esas relaciones de autoridad muchas veces lo que hacen es realizar esa labor de coordinación necesaria en la empresa. Bueno, pues esto es la estructura formal de la empresa que hemos dicho que es voluntad de la dirección. Existe además una estructura informal que esta no está recogida en ningún sitio, sino que es espontánea, no está prevista por la dirección, sino que surge entre los propios trabajadores de manera espontánea en la empresa pues para solucionar problemas que se van presentando y que no están recogidos en esta estructura formal. Bueno, pues esa confluencia de la estructura diseñada previamente por la empresa con la estructura informal es lo que da lugar a la realidad de la empresa. Es decir, la estructura real, que es, como dice aquí, un funcionamiento combinado de estas dos estructuras en la organización. Bien, pues vamos a empezar por la primera de ellas, la organización formal, que como hemos dicho ya anteriormente es la estructura intencional definida e identificada en la que, de la empresa, que lo que pretende es situar a los elementos en el sitio más conveniente, es decir, establecemos previamente qué es lo que creemos que es lo mejor y entonces de manera intencional lo hacemos así. Eso es lo que llamamos la estructura formal. Para hacer esta estructura formal, como hemos dicho, siempre la organización es división. Se basa, por tanto, en el principio de la división del trabajo. No vamos a hacer todos de todo, sino que vamos a especializarnos algunos en algunas tareas. Y esa primera división que nosotros hacemos es en la empresa. O sea, dividimos la empresa, el conjunto de toda la empresa, en actividades que pueden estar agrupadas en departamentos. El establecimiento de departamentos lo que pretende es la coordinación de actividades. Por tanto, estamos hablando de división y en ese primer nivel de división ya establecemos niveles de coordinación. Esa estructura organizativa pues, puede estar hecha por funciones, por áreas geográficas, por productos, por procesos, en función de la empresa. Cuando estamos diciendo que establecemos una estructura organizativa por funciones, estamos diciendo que la dividimos en actividades que tienen un mismo fin. El fin de ventas pues serían actividades de carácter comercial y tendríamos ahí la función comercial, un área de la empresa de esta estructura organizativa. Todas las actividades que tienen por finalidad la producción, pues sería el área de producción de la empresa, que es otra de las funciones de la empresa, y así sucesivamente el área de financiación e inversión, pues todas las actividades que tienen por objetivo
obtención de recursos y la aplicación de los mismos, etc. Eso por áreas funcionales. Por áreas geográficas, bueno, pues cuando la empresa es muy grande, la primera división que se hace siempre es por áreas funcionales, pero cuando la empresa se hace muy grande, en ocasiones es mejor dividirla primero por áreas geográficas. Y esa división por áreas geográficas pues sería la división división de España, por ejemplo, división de Francia, o división de Europa, división de América. Son en función de las distintas formas de afrontar la problemática de la empresa que hay en las distintas zonas, pues puede hacerla aconsejable la división por áreas geográficas. Si la forma de afrontar los problemas es por gustos, por cultura, por cualquier aspecto que haga que la forma de resolver los problemas en una zona sea diferente a la otra, entonces pues puede ser aconsejable la división por áreas geográficas. Por productos, cuando esos productos son muy importantes en la empresa, mucho más que las áreas funcionales. Si estamos hablando, por ejemplo, de un banco, la división en productos pues puede ser más interesante. Es decir, nos dirigimos a las empresas, nos dirigimos a clientes consumidores, nos dirigimos a administración pública, son productos diferentes que ofrecemos y entonces dividimos en función de esos productos que nosotros estamos ofreciendo, dividimos a las empresas. Pues bien, eso podría ser una división por productos o una división por procesos, pues cuando el proceso es importante y estamos hablando, por ejemplo, de procesos quizá en el área de producción, pues si vamos a dar el tinte, el área de tintado, el área o de pintado de la existencia que nosotros tenemos, de lo que estamos produciendo, el área de producción, entonces pues son procesos, diferentes procesos que nos pueden servir para dividir la empresa. Entonces, vuelvo a decir, todas estas estructuras organizativas son posibles en función de lo que la empresa vaya a hacer, son más aconsejables unas que otras. Una vez que hemos hecho esta estructura organizativa, esta división, hay que establecer esa relación entre los distintos departamentos. Y esa relación, que lo que pretende es la coordinación, esa relación, pues aquí establecemos tres formas, las lineales, de staff y funcionales. Ahora después vamos a ver la diferencia entre los tres, porque vamos a dedicar una parte del tema de esta organización a ver en qué consiste una organización lineal de staff y funcional. Pero en definitiva son las relaciones que se producen entre los distintos departamentos y que eso da lugar a modelos de estructura organizativa. Pues bien, vamos a ver entonces esos modelos de estructura organizativa. El primero de ellos que hemos visto es lineal. ¿Cuál es la característica de un modelo lineal? Pues que, como vemos aquí, las relaciones son lineales entre todas las áreas en las que hemos dividido la empresa. Todos los miembros de la empresa dependen de un superior. Aquí miramos, el director de montaje depende del director de producción exclusivamente, no tiene dos superiores a los que ante los que pueda responder. Es decir, existe el principio, y además un principio básico en esta forma de estructura, principio de unidad de mando. Cada persona tiene únicamente un superior jerárquico. Ventajas de esta forma de organización lineal, pues que la autoridad y las áreas de responsabilidad están bien definidas. ¿Quién tiene la autoridad sobre estos empleados? El director de montaje. ¿Quién tiene la autoridad sobre el director de montaje? El director de producción. Está claramente definido. Las áreas de responsabilidad. Y la rapidez en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque este no tiene que consultar con nadie. Simplemente cuando hay una decisión que afecta al área de producción, sabe que la decisión le corresponde a él y toma la decisión. O en el tema del montaje o en el tema de acabado hay un responsable que tiene esa autoridad y por tanto el que toma las decisiones. Por tanto, las decisiones son rápidas. No siempre son aconsejables porque a veces la consulta de una decisión es aconsejable, el trabajo en equipo. Lo que ocurre es que eso pierde velocidad a la hora de la toma de decisiones, pero eso no se da en la estructura lineal. Inconvenientes: la falta de especialización de los directivos, sobre todo en los niveles inferiores. Porque cuando hablamos del otro tipo de organización, sobre todo en los niveles inferiores, es donde aquí en esta organización lineal, en los niveles inferiores se ponen ejecutores exclusivamente. Y esos ejecutores deben de responder de cualquier problema que tengan los empleados. No siempre conocen la problemática de los empleados. Entonces, en ocasiones es conveniente que estos empleados tengan más de un responsable, que es lo que ocurrirá cuando veamos el área funcional o la estructura funcional. Aquí tienen un único responsable, todos los empleados, un único responsable que responde de todas las posibles decisiones que se planteen.
tanto decisiones técnicas como decisiones de personal, como cualquier tipo de problemática que se plantee a estos empleados. Por tanto, hay una falta de especialización por parte de estos directivos. Una excesiva concentración de autoridad. Entre el director de producción no hay relación con el director financiero ni relación con el director comercial. Por tanto, existe dificultad de coordinación entre las distintas líneas. Son líneas totalmente independientes. Eso aumenta la autoridad, dificulta esa concentración de autoridad, dificulta la coordinación. Como vemos aquí, no existe relación en horizontal. Toda la relación es en vertical. Si el director de acabados quiere tener relación con alguien del departamento financiero, tiene que acudir al director de producción, que a su vez tiene que acudir al director general, que a su vez será el que baje al director financiero. Todo eso dificulta mucho la coordinación. Falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios. ¿Por qué hablamos de una falta de flexibilidad para adaptarnos a los cambios? Porque se produce una comunicación indirecta. De aquí a aquí no hay comunicación directa. Es indirecta, por tanto es lenta, está sujeta a intermediarios, sujeta a distorsiones, y eso hace que los cambios no sean rápidos. Cualquier problema que haya aquí que afecte a todas las áreas, pues es un problema que tarda en llegar al resto de la área. Por tanto, la decisión que se tenga que producir será una decisión lenta, que pasará por distintas áreas antes de tomar una decisión concreta. Y eso hace que la flexibilidad que haya para adaptarse a los cambios sea lenta y por tanto no podemos decir que estamos hablando de una estructura que facilite esa flexibilidad. Y por último, falta de motivación en los trabajadores. ¿Por qué hablamos de una falta de motivación en los trabajadores? Porque estamos diciendo trabajadores sin asumir responsabilidades ninguna. No tienen ningún tipo de libertad, puesto que todas las áreas están dirigidas por un inmediato superior jerárquico. No le damos ni siquiera la libertad de poder dirigirse a otro que ellos consideren más idóneo, con lo cual son trabajadores sin responsabilidad ninguna sobre su trabajo, lo que incide en una falta de motivación de los mismos. Otra forma, otra estructura organizativa sería la estructura funcional. En algunos casos o en algunos momentos parecida a la lineal, pero con la diferencia de la existencia de especialistas, al menos porque las estructuras no son 100% así en todas las empresas. A veces existen mezclas de estructuras. Pues bien, al menos en algunos niveles esta existencia de especialistas. Los niveles inferiores, como vemos aquí, están conectados a distintos jefes. En este caso, el director comercial está conectado solo a un director general, pero ya si hablamos de los especialistas pueden realizar consultas al director financiero, al director de producción o al director comercial. Esto puede ser así, o puede que aquí exista una estructura lineal, pero a lo mejor dentro de lo que es el área de producción existan diferentes especialistas, de manera que los empleados pueden acudir a los distintos especialistas en función de cómo consideren que tienen el problema. Esa posibilidad de tomar decisiones a los empleados, lo que antes hemos comentado, que supone una cierta motivación a los trabajadores. Bien, esto es lo que llamamos estructura funcional. Ahora sí que existen estos especialistas. De hecho, hemos roto la estructura lineal para crear la existencia de especialistas. Ventaja, pues lo que vamos buscando es la especialización, pues esa especialización es una ventaja. Y las comunicaciones se efectúan directamente. Yo ya quiero comunicarme como empleado con este especialista de aquí y no tengo que acudir a mi superior jerárquico, que tendría que acudir al suyo para ponerse en contacto con otro que a su vez se pusiera en contacto con este, o que de este dependieran los dos. En fin, puede acudir directamente a este especialista a resolver el problema. Eso supone una comunicación más rápida y más fluida. El inconveniente, pues como vemos, estos empleados de aquí pueden recibir órdenes de más de un superior. Y eso rompe con el principio de unidad de mando. Era uno de los 14 principios que había establecido Henry Fayol, si recordamos, y rompe con ese principio y puede hacer que surjan conflictos dentro de la empresa. ¿Vale? Recibir los empleados órdenes de más de un superior. Eso es lo que llamamos la estructura funcional. Para superar la falta de especialistas, a veces no se recurre a la estructura funcional, sino a un modelo en línea, pero con asesoramiento, el modelo lineal de staff. Eso tiene las ventajas, bueno, las características de tener una estructura central jerárquica, porque la estructura no varía, es una estructura jerárquica y lineal,
solo que aquí surge un nuevo, se incluye un nuevo personal que es el que llamamos personal de staff o de asesoramiento, que no toma decisiones en la empresa, es sin autoridad ninguna. Es un departamento que simplemente informa para suplir la falta de especialización de algunos directivos sobre decisiones que tengan que tomar y que no son propias del área exacta que ellos están llevando. Ventaja, pues eso, la presencia de asesores sobre los especialistas y que seguimos manteniendo la estructura jerárquica de que cada trabajador recibe orden de un solo superior jerárquico, con lo cual evitamos los conflictos. Inconvenientes. Bueno, pues como tenemos que consultar, pues surgen decisiones lentas de nuevo. Ya las decisiones no son tan rápidas como en la estructura lineal habíamos visto. Estos asesores muchas veces no adoptan el papel de asesoramiento, sino que a veces se dirigen directamente a los inferiores para dar órdenes, es decir, se involucran en las decisiones diciendo que la decisión debe de tomarse en un determinado sentido, lo que puede crear conflictos, porque ya estamos hablando de trabajadores que pueden recibir órdenes de dos personas, del superior y del asesor, que sí se involucra, vuelvo a decir, en la toma de decisiones. Aparte de que la existencia de este asesoramiento lleva consigo un coste, que es otro de los inconvenientes. Más personal, por tanto, más coste. No solo en el personal, sino también si hablamos en decisiones más lentas, al tener que consultar, el tiempo siempre tiene un valor en la empresa y es también aumento del coste. Y también dificultad en la coordinación, porque es posible que la opinión del asesor no coincida con la opinión de las personas a las que está asesorando, con lo cual se debe de producir una coordinación también que se dificulta un poco con la presencia de los asesores. Y por último, el último de los modelos que vamos a ver de estructura organizativa, el modelo matricial. El modelo matricial, como vemos aquí, es una división funcional de la empresa. Aquí vemos la existencia del director de fabricación, financiero, de personal, con sus inmediatos sobre los que tiene autoridad el director de fabricación, el director de fabricación, el director financiero, el director de personal. Vemos aquí, el jefe de personal, el director de fabricación, el jefe financiero, el vendedor, son los que dependen jerárquicamente de su superior jerárquico en esta estructura funcional que estamos haciendo. Pero sobre esta estructura funcional nosotros colocamos un director de proyecto que realiza la labor de coordinación en horizontal, con lo cual estamos supliendo la dificultad de coordinación que tienen el resto de la estructura. Aquí hemos hablado antes de dirección, dificultad de coordinación del director de producción con el asesor, pero también existe una dificultad de coordinación del productor con el financiero, porque para coordinarse necesitan coordinarse a través del superior jerárquico. Aquí se establece una persona encargada de esa coordinación, el director de proyecto. De manera que cada uno de estos directores de área se pone en contacto con el director de proyecto, que el director de proyecto establece las necesidades de personal sobre el proyecto que él está dirigiendo, necesidades de personal, necesidades económicas, necesidades de personal, necesidades financieras, necesidades de bienes o de producción, con cada uno de los directores de áreas funcionales. Está en contacto pasando el proyecto a través de las distintas áreas funcionales dirigidas por un director de proyecto que va coordinando la labor de las distintas áreas. Con lo cual establecemos una estructura funcional de especialización apoyada por una estructura de proyecto que lo que pretende es mejorar la coordinación. Ese es el modelo matricial que utilizan mucho las grandes empresas, que trabajan por proyectos. Ventaja, pues una organización flexible que puede variar según los proyectos. El proyecto 1 o el proyecto 2, pues cada uno de ellos puede tener una estructura diferente con respecto al área funcional en función de las necesidades que tenga de personal, por ejemplo, o de financiación. Luego puede tener una estructura diferente. El proyecto está totalmente coordinado por ese director de proyecto. Eso favorece la coordinación. Problema, porque tenemos un director de proyecto y un director de fabricación, dos personas que toman decisiones sobre un mismo conjunto de personas y sobre un mismo elemento dentro de la empresa. Y eso pues, puede hacer que surjan conflictos
entre ese director de proyecto y el director de área funcional. Cuando esos conflictos surgen, muchas veces el que suele tener más autoridad es el director de proyecto, pero dependiendo también de las limitaciones que tengan en las distintas áreas funcionales. Pues bien, estas son las distintas estructuras organizativas que vemos. Esas estructuras organizativas las recogemos en un documento gráfico que llamamos el organigrama. El organigrama, por tanto, es la representación gráfica de esa estructura de organización que hemos diseñado. Lo que pretendemos es sintetizarla y simplificarla en un gráfico, dando a conocer las características más importantes. En ese gráfico recogemos esas características más importantes de la estructura que hemos hecho. Dependiendo de la finalidad de ese gráfico, va a tener más información o menos información. Pero básicamente esa es la definición de un organigrama. ¿Qué requisito le vamos a exigir a un organigrama? Pues que diferencie bien los elementos que componen la empresa, que se reflejen bien, que diferencie los niveles de autoridad que hay y las posiciones de autoridad que hay. Todos estos gráficos que hemos visto anteriormente son organigramas. Y ahí hemos visto pues, que se reflejan esos niveles, la autoridad, los elementos que hay en la empresa, dónde están, de quién dependen, que sea de fácil comprensión, eso tiene que ver con la simplificación que nosotros le demos, y que no sea demasiado complejo, que comprenda solo los elementos indispensables, aunque, vuelvo a decir, dependiendo de la finalidad le vamos a exigir más sencillez o menos. Pero en general se le exige sencillez porque lo que vamos buscando es un esquema de la empresa. Bien, eso es un organigrama. ¿Clases de organigrama? Pues bien, según la forma que pueda tener el organigrama, los distinguimos entre verticales, horizontales y radiales. Como vemos, un organigrama vertical, el desarrollo es en vertical, un organigrama horizontal, el desarrollo se produce en horizontal, o un organigrama radial, pues se produce alargando el radio de la circunferencia. A medida que nos vamos alejando del centro de la circunferencia, pues estamos estableciendo niveles inferiores. ¿Qué diferencia hay visualmente de uno con respecto al otro? Pues en el organigrama vertical estamos destacando fundamentalmente la jerarquía, al leer fundamentalmente, como siempre solemos leer, de arriba a abajo. En el diagrama horizontal destacamos la funcionalidad, las áreas funcionales destacan más que la jerarquía. Y en el diagrama radial lo que destaca fundamentalmente es el centro, es decir, los niveles más altos de dirección. Pues dependiendo de lo que queramos destacar, vamos a utilizar una forma de organigrama u otra forma de organigrama. Es una primera clasificación de los organigramas según su forma. Según su finalidad, pues hablamos de organigramas informativos o de análisis. Hemos dicho que son más o menos esquemáticos según la finalidad que estuviéramos persiguiendo. Pues aquí lo vemos. Informativos van dirigidos al público en general y por tanto dan una información muy global de la empresa. Una finalidad de análisis, bueno, pues incluimos más información. Son organigramas más específicos con una información más detallada que en ocasiones incluso ni siquiera puede introducirse toda la información ahí para el análisis y se completa con anexos. Bueno, pues esto según su finalidad hablamos de informativos o de análisis. Según su extensión, pues hablamos de organigramas generales o detallados generales. Bueno, pues una estructura muy esquemática, la estructura general, las distintas áreas y los distintos departamentos que lo componen. Sin más, si hablamos de un organigrama detallado, ya no hablamos de las áreas y los departamentos, sino que bajamos hasta más detalle. Aquí incluimos, por ejemplo, las oficinas. Bueno, pues dependiendo del detalle que vayamos incluyendo, que queramos incluir, hablamos de organigramas más generales o más detallados. Según su contenido, pues hablamos de estructurales, de personal o funcionales, según el contenido que queramos recoger. Si hablamos, por ejemplo, de organigramas de personal, pues aquí representamos cargo y nombre que ocupan las personas dentro de las distintas áreas que estamos viendo. Bueno, pues pretendemos dar una información, incluir un contenido diferente a si solo incluimos la estructura o si también incluimos las funciones, que serían los otros dos. Un organigrama estructural solo representa unidades de la empresa con sus relaciones, solo la estructura. Un organigrama funcional, pues aquí hablamos de cuál es la función que tiene el director general, la función técnica, la función financiera, la función de promoción. Son distintos tipos de organigramas según el contenido que queramos incluir. Todas estas clasificaciones se pueden superponer unas con otras. La vida después es muy compleja y no se limita a una sola forma de organigrama. Hemos visto entonces la función, la organización desde un punto de vista formal.
Pero hemos dicho que la estructura real de la empresa incluye una organización también informal. ¿Cómo podemos nosotros definir esa organización informal? Pues la que no ha sido preestablecida previamente por la dirección de la empresa, no ha sido concebida y predefinida, sino que surge de forma espontánea según las relaciones que haya entre las distintas personas. Lo que pretende muchas veces es solucionar los problemas que surgen sobre la marcha. Aquí vemos algunas formas de relación informal. Pues bueno, formamos un equipo de atletismo. Yo, que soy un empleado de aquí, pues conozco a estos dos porque están en mi equipo de atletismo. Bueno, pues aprovecho esos momentos para trasladar información o recibir información. O como junto con esta gente de aquí. Bueno, pues en esas comidas que hago aprovecho también pues para buscar información o trasladar información, o ellos buscar información sobre las tareas que nosotros estamos realizando o cómo resolver determinados problemas, y se traslada la información desde unos sitios a otros, o estudiamos juntos en la universidad entre este director de un área funcional y este otro de aquí. Bueno, pues se produce ese traslado de información, se producen consultas, ¿cómo harías tú esto? Que eso es lo que llamamos la organización informal, y que es muy útil dentro de la empresa, que muchas veces lo que hace es suplir las carencias de una organización formal que no puede preverlo todo. Entonces, como ya hemos dicho, esta organización informal, ¿qué es lo que hace? Transmitir esa información no oficial entre canales no oficiales también. Se establecen unas normas de funcionamiento a veces mucho más fuertes que las previamente establecidas, y, como hemos comentado antes, muchas veces suplen ese vacío de la organización formal que no puede cubrir todas las posibilidades. Y la labor del directivo ante una organización informal es que intente siempre actuar a favor de la empresa. Es decir, que esto de aquí no se convierta en algo nocivo para la empresa, sino que efectivamente sea un traslado de información útil para la empresa. Eso es todo lo que vamos a ver en cuanto a la organización de la empresa. Lo siguiente que veamos ya será la gestión, que sería la tercera fase dentro del proceso administrativo.